Vemos en el gráfico, tenemos el estator con las bobinas que acabo de mencionarles, las tres bobinas dispuestas y separadas 120 grados una respecto a la otra, y tenemos interiormente un rotor, que en este caso es un rotor liso, que está conformado por varias espiras, o es una bobina, que generan un electroimán. Este electroimán, que tiene un polo norte y un polo sur, que es rotativo. Si vemos la bobina U1, U2 y la dibujamos tal cual se presenta, es decir, vamos a tener esto, ¿no? Tenemos esta bobina con esta disposición, ¿no? Esta es la bobina que tenemos. Esto va a ser U1, U2. ¿Estamos bien? El eje de las X es este. Este es el flujo, la disposición magnética de esta bobina, ¿sí? De esta bobina. ¿Cómo está respecto a un eje X? El eje magnético de esa bobina está en esa dirección. Y en ese momento, si volvemos a la anterior gráfica, tenemos que el flujo magnético del campo giratorio también está en este sentido. Este es el flujo del rotor y esto es, no es flujo, pero esto es la espira del estator. ¿Ah? Eso es en un primer instante. ¿Qué pasa en un segundo instante? En un segundo instante, mientras va girando el rotor. Esto está fijo, es decir, esto se va a mantener ahí. Esto, el eje magnético del flujo del rotor, se movió porque está girando un ángulo. ¿Ah? Por tanto, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué va a pasar acá? Según la ley de Faraday-Lenz. Acá, debido a esta variación de flujo, porque hay una variación de flujo en esta espira, va a haber y de esto se tienen que acordar, ¿sí? Esto es Faraday. La tensión inducida en estos dos bornes, U1, U2, viene dada por esta ecuación que es la ley de Faraday. La variación del flujo magnético en el tiempo, que justamente es esto, el flujo magnético acá estaba paralelo al eje magnético de la espira. Acá se modificó, ¿sí? Por tanto, se modificó en un determinado tiempo este flujo. Este flujo se modificó. Esto quiere decir. Y este menos viene dado porque esta bobina se opone a lo que la está excitando. Bueno, ahora, ¿cómo varía este flujo? ¿Cómo varía este flujo, esta variación? ¿Varía con qué? Con el coseno de este ángulo. Por tanto, el flujo instantáneo no va a ser otra cosa que el flujo, este flujo principal, por el coseno de alfa. ¿Se entiende? ¿Ah? Esta variación y la proyección sobre el eje magnético de la espira que se fija es el coseno. ¿Ah? Esta es la hipotenusa, esta es la que yo quiero analizar, este flujo de acá, el flujo principal, y esto es el coseno. Tengo esta variación. Por otro lado, habíamos dicho lo siguiente, que alfa, que W, mejor dicho, que esto va a girar con una velocidad W, es igual a alfa sobre tiempo. Esto también está claro, ¿no? Esto es una relación similar a la velocidad lineal, espacio sobre tiempo. Esto en un movimiento giratorio es W alfa sobre tiempo. Por tanto, alfa la puedo expresar como, o sea, esta ecuación la puedo expresar como phi es igual coseno de W. ¿Estamos bien? Esta phi tiene que ser acá, es acá, esta phi instantánea, es así, sigue siendo el mismo flujo.
Voy a traer todo acá por cuestión de espacio. Entonces voy a tener que la derivada de phi instantáneo sobre la derivada del tiempo va a ser igual a la derivada del flujo por el coseno de Wt sobre la derivada del tiempo. Y si yo derivo esto, me va a dar que esto es igual a menos flujo W seno de omega, de Wt. ¿Ah? Consecuentemente, la tensión inducida en estos dos bornes de la bobina U1, U2 será E es igual, copio el menos, copio el N, y acá pongo menos flujo W seno Wt. Consecuentemente, esto será menos por menos más, N flujo W seno de Wt. Esto es una función senoidal, por tanto, el hecho de que el rotor gire respecto al estator fijo produce una tensión en bornes de la bobina de forma senoidal. Si dibujamos eso, voy a tener que la tensión en bornes, esto va a ser E, va a ser senoidal. Si escribimos la ecuación para la bobina U1, U2 y digo que todo este término es E máxima, la tensión máxima, que va a ser este punto, esto es E máxima, puedo escribir que la tensión instantánea generada en los bordes de la bobina U1, U2 es E máxima por seno de Wt. ¿Qué pasa cuando yo pongo otra bobina igual a esta, pero desplazada 120 grados? También se me va a generar otra tensión instantánea. En este caso se va a generar una tensión instantánea B1, B2, que también va a tener la misma característica. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que está desplazada respecto a la primera 120 grados. Por tanto, la onda senoidal que va a generar no va a salir de acá, va a salir a 120 grados de acá. Si esto es 180, 120 grados, esto es acá, esta va a ser la tensión generada en la bobina E, B1, B2. Esta era la tensión generada en la bobina U1, U2. Similarmente, lo voy a escribir acá, E máxima seno de Wt menos 120 grados. En forma similar se va a producir en la bobina puesta a otros 120 grados una tensión con las mismas características. La única diferencia es que va a estar desplazada ya no 100 grados, sino 240 grados. Si esto es 180, acá 240, es decir, la tensión va a estar acá. Y esta va a ser la tensión E, W1, W2. Si yo hago esto, continúo, esto va a ser aproximadamente así. Esto están así, aproximadamente así. Y acá yo voy a tener un juego de tres tensiones senoidales que son lo que nosotros llamamos la tensión trifásica alterna. Y la ecuación que representa esta última onda es W1, W2 es igual a E máxima, porque tiene las mismas características que nosotras, simplemente que tiene un desfase menos 240 grados. Es así como yo genero, o como un generador genera tensión alterna trifásica en un generador trifásico síncrono.